Cuéntanos, estamos en una emisión más desde el estudio central de Saber Sin Fin. Estamos acá en el histórico barrio del Carmen de esta ciudad de Puebla, como siempre he comentado. Y bueno, pues hoy estamos con nuestra invitada especial, nuestra amiga Jimena Rosas, antropóloga por la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, ella ha estado aquí en muchas sesiones. Y bienvenida. Muchas gracias, como siempre, un placer. Y vamos a abordar un tema, bueno, que está de moda, es de novedad, llévelo. Esto del coronavirus o COVID-19 o el orden mundial, como se le está llamando actualmente. Y bueno, pues no debemos dejar pasar que la antropología es quien estudia al hombre, y propiamente este virus solamente afecta a los humanos. Y mucha gente dice, es un mito porque no hay animales muertos, ¿no? Pero pues es otro rollo, ¿no? Eso no afecta a los animales tienen otros virus, pero este es un virus propiamente que afecta a los humanos. Y bueno, pues prácticamente la antropología, que es quien estudia el humano, debe tener un punto de vista acerca de este asunto. Y quién más que Jimena, que conoce los menesteres de la antropología social, básicamente. Y bueno, por eso ella está aquí acompañándonos en esta semana de la pandemia y del miedo. Creo yo que próximamente vendrá el pánico y después la desesperación, y con ello pues esperan cuestiones más riesgosas como la violencia, el saqueo, el robo, el asalto. Y prácticamente he llegado a la conclusión que en realidad pues no es tan peligroso el virus, sino lo que vendrá después, ¿no? Sí. La recesión económica es prácticamente el verdadero temor, y bueno, pues esa era la consigna original. ¿Cómo ves, Jimena? ¿Qué piensas de esta situación? Es importante y es interesante considerar que cuando se habla de un fenómeno que pareciera que solamente está ubicado en el eje de lo epidemiológico, ¿no? Y que solamente le concierne a los especialistas en temas de salud, ¿no? Uh-huh. Como poner todas las herramientas en acción, y bueno, es a lo que se le da peso, ¿no? Pero pues ahorita estamos viendo, esto es un fenómeno a nivel global, y se están poniendo en suspenso un montón de cuestiones. Y bueno, obviamente lo primero que uno dimensiona pues es ese impacto que está teniendo en términos económicos, ¿no? Uh-huh. Yo no soy economista y no sé mucho al respecto, pero ver cómo se desprenden de todos estos golpazos económicos que se están viniendo, ver pues el impacto que esto está teniendo en términos sociales, es bastante interesante. Y también estamos como en un nivel de incertidumbre bastante fuerte, ¿no? Muy amplio, sí. Uh-huh. Y bueno, sobre todo prestando atención a las particularidades de cada uno de los países. Creo que nuestro país tiene un montón de particularidades que van a condicionar bastante la forma en la que vamos a transitar esto. Sí. Vemos países de Europa Occidental o demás que pues son otros horizontes de posibilidad para transitar esto, ¿no? David, en vivo cuéntanos. Ajá. Europa tiene otros horizontes, ¿no? Hay, por ejemplo, hablar de un proceso de cuarentena y demás, pues es algo realmente más tangible, posible, porque las particularidades de esos países en términos económicos, políticos y culturales son tan distintos y tan variados. Pero bueno, aquí en América Latina y particularmente en México, que somos un país que está en circunstancias bastante peculiares, pues ¿a qué es a lo que te enfrentas? Bueno, la prueba está que aquí estamos, ¿no? Pues seguimos chambeando. Sí. También el asunto de parar, pues está cruzado por un montón de situaciones de privilegio, de clase, condicionantes de muchos tipos, ¿no? Sí, eso es cierto. Eso es cierto lo que comentas, Jimena. Hay condiciones y hay
pues cierta preferencia por algunas situaciones. Algunos, por ejemplo, están trabajando en su casa, les llevaron el trabajo a su casa, otros definitivamente están parados prácticamente. Por ejemplo, yo platicaba con una amiga maestra y me decía, ¿te das cuenta la magnitud de parar una escuela? Le digo, pues en realidad sí, porque si no hay clases, para empezar los niños se van a la casa a estar con los padres. Eso implica un gasto. Claro. Un gasto que no está contemplado dentro de la economía del diario acontecer. Por segunda cuestión, cuando tú cierras una escuela, no vende la tiendita, no vende los tamales, no vende los jugos, no vende la papelería, no vende el internet, no vende el transporte, se para un sector. Una red económica. Exacto. Por el hecho de cerrar una escuela, vaya, hablemos de una primaria, que será de una universidad, ¿no? Vaya, todo es... Que bueno, aquí en la UAP traemos el antecedente de que estuvimos 2 semanas en paro, entonces este semestre pues ya colapsó. Sí, ya para definitivamente. Los compañeros que siguen Exacto. estudiando. Tan. Y además de esto, bueno, yo siempre he pensado en analizar en estos días de... pues básicamente de reflexión, no por la Semana Santa, sino por esta situación. Pero sí es un momento de reflexión, al menos pienso, la enfermedad esta, pues no es novedad, no es nada nuevo, no es algo inventado, porque pues el virus existe desde antes de la existencia de los seres humanos. Esta es una mutación que se presenta ahora y es un buen pretexto pues para parar la economía mundial, porque es global, como mencionas. No es parar la economía de Estados Unidos, que de Estados Unidos depende Latinoamérica y otros países, pero la onda era parar la economía global. Por alguna razón, para el beneficio de alguien, ¿no? En este caso pues se vislumbra el posible reinado de los chinos y el capitalismo llega al colapso, o estamos viendo el principio del final de los Estados Unidos. Vaya, Trump no está tan contento. No. Y bueno, pues esto ha sido una estrategia económica básicamente, donde tengamos en cuenta también que, por ejemplo, en estos cambios de estaciones, de invierno a primavera, desde siempre es frecuente, desde que hay memoria, sabemos que se incrementan las enfermedades respiratorias. Claro. Eso es normal. Esto no nos viene a sorprender de que es algo fantasioso o novedoso. Si no tomamos las debidas precauciones, lógicamente que nos vamos a enfermar y que los virus que tenemos empiecen a eclosionar y nos vamos a enfermar de vías respiratorias. ¿Que existe? Pues sí existe, o hay una probabilidad de que esto sea así. Lo hemos visto con las cifras que manejan, quizá mañanas, quizá reales, pero sí hay una precaución, debe haber una precaución de tener las provisiones y las prevenciones respectivas para enfrentar estos momentos del cambio de estación. Pero sí, lo que no podemos, contra lo que no podemos luchar es contra la recesión económica. Ahí es donde vamos a padecer todos. Yo le decía a un amigo, le comentaba, me decía, oye, ¿por qué la situación actual? Le digo, mira, tengo mi teoría, o es lo que he llegado a reflexionar, es que desde hace más de 20 años firmamos nuestra sentencia de ser esclavos del mundo. Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque en el momento en que se abre el Tratado de Libre Comercio, en el momento en que llega el neoliberalismo a ser global, somos esclavos. Dice, ¿por qué somos esclavos? Le digo, porque con esa situación de que el Tratado de Libre Comercio, te van a soltar una tarjeta de crédito donde el poder de tu firma es tu pago.
Te van a dar un crédito para comprar una casa, te van a dar un crédito para comprar un carro, con poquito dinero adquieres un carro, una casa, pero toda tu existencia serás esclavo de eso. Y vaya, y creo que hasta la deuda ahora ya se hereda, ¿no? Y entonces dices, presuntamente con la ilusión de que vas a mejorar, pues te embarcas y aceptas todo lo que te dicen. Pero la realidad de las cosas es que firmamos la sentencia de ser esclavos del siglo XX y XXI, ya en el XXI. Y pues estas son las consecuencias finalmente, ¿no? Puebla es una ciudad muy importante en el país porque Puebla está en el centro del territorio y desde aquí se mueven muchos ejes, desde muchos puntos de vista culturales, artísticos, económicos sobre todo, y es más importante como lo fue desde hace 500 años, que casi 500 años que se fundó esta ciudad. Para eso se hizo, para tener un punto de referencia en la economía de esa época entre Europa y América. Y entonces Puebla actualmente también está sufriendo los embates de lo que sucede con este colapso económico. Sí, digo, me parece que el neoliberalismo en sí mismo es pues tiene particularidades muy pues muy propias, en términos de que, bueno, no solamente es un sistema económico en términos estructurales y demás, o sea, el neoliberalismo lo tenemos colado hasta en términos subjetivos. Sí. Porque, por ejemplo, esta cuestión de que me parece que el neoliberalismo es un horizonte de existencia sumamente individualizante, por ejemplo. Entonces eso nos lleva, no sé, pensaba por ejemplo en este asunto de las compras de pánico, o sea, finalmente estamos todavía bastante sujetados en esta situación del hiperconsumo, y no solamente es un hiperconsumo económico, ¿no? Es un hiperconsumo en muchos niveles. Sí. Y obviamente, bueno, claro, las consecuencias más tangibles pues ya las estamos viviendo en términos de lo planetario, ¿no? Yo el otro día platicaba como con amigos y así, digo, bueno, yo realmente este horizonte del apocalipsis sí, todavía lo sentía lejano, ¿no? O sea, bueno, sabemos que empezó toda esta situación con la contaminación en los mares, el calentamiento global, todas estas cuestiones que ya se venían delineando. Y todos sabíamos que indefectiblemente iba a haber una suerte de colapso planetario. Pero uno pensaba, ¿no? Bueno, es de aquí a 30 años, todavía tenemos la posibilidad de tratar de contenerlo, no sé, pero pues bueno, ahorita esto, no sé, me parece que sí nos da un revés bastante fuerte. Y no sé, bueno, yo he leído así como algunas teorías, ¿no? Hay quien sí apunta a que esto puede ser o puede abrir esa caída del neoliberalismo, ¿no? Lo que mencionabas hace rato, que ahora el poder del orden mundial pase a manos de Oriente, y bueno, no lo sé, hay quien dice que no, que realmente esto no, en términos económicos no, porque bueno, la recesión económica va a afectar a los que estamos abajo, ¿no? Pero pues los capitalistas en realidad tienen esa posibilidad de manejar, de sostener este quiebre durante el tiempo que dure y volver a levantar la economía, ¿no? Ellos mismos. No lo sé. O sea, me parece que también es importante empezar a pensarnos desde otros ejes. No sé, apostar también por tumbar estas ideas tan androcéntricas también, o sea, ya es importante también empezar a considerar nuestra relación con nuestro entorno, ¿no? En términos más espirituales incluso, no sé, o sea, empezar a apostar como por otras formas de existencia más creativas, porque está muy complicado. Otro eje que me parece importante y que es algo que no se ha hablado mucho al respecto, pues tiene que ver como con este asunto de la salud emocional y mental, ¿no? ¿Qué implica poner a la masa entera en cuarentena, ¿no? ¿Qué implica el encierro? Digo, en un sistema como el neoliberal, que estás acostumbrado
a dinámicas muy, muy específicas, a estar todo el tiempo en la calle, en el trabajo, o sea, que son dinámicas bien intensas, y de un momento a otro lo que implica ir y encerrarte. Me parece que ahí también hay una cuestión, antropológicamente hablando, ahí también hay una cuestión a la que habría que prestar atención. Y de qué maneras estamos transitando esos encierros, ¿no? Quienes tenemos el privilegio de hacerlo, por supuesto. Claro, sobre todo, me atreví a hablar del tema contigo porque tú entiendes esas cuestiones antropológicas, el estudio de los seres humanos. Y por ejemplo, pienso que el neoliberalismo pues ha dado el traste, por ejemplo, con algo que ha mantenido pues la humanidad desde tiempos inmemoriales, la familia. La familia se ha roto. Hoy lo vemos, digamos, con las conductas sociales, en el sentido de que, por ejemplo, papá y mamá se van a trabajar para obtener pues un beneficio económico y por ende el bienestar de su familia. Pero los hijos se quedan en el total abandono. Y tú sabes que la educación la obtienes en casa, no en la escuela. En la escuela adquieres el conocimiento, pero la educación está en casa. Y una sociedad sin educación, ¿a dónde va dirigida? Pues al caos, finalmente, ¿no? Y así como esas cosas, bueno, piensas, la familia se ha roto. Ahora lo vemos normal, pero hablemos, por ejemplo, de la mitad del siglo XX, la familia era muy importante, bastante importante la familia. Hoy se ha roto por estas situaciones, por las situaciones que ha causado toda esta estrategia económica, que en realidad no es el beneficio social, es el del beneficio de un sector. Y bueno, quizá también lo que dices, apostar por no solamente las conductas sociales, sino también por un reseteo de lo que sucede en nuestro planeta, ¿no? Vaya, estos tiempos de reflexión o de estar en la pandemia, pues también hay mucha gente que lo va a tomar desde diferentes puntos de vista. Algunos se van después del miedo, el miedo está inmerso en el planeta, a todos nos metieron el miedo, a todos nos metieron el miedo. Lo que sigue es precisamente el pánico, y eso ya es cruel, ¿no? Y después del pánico creo yo que sigue pues la desesperación. Y mucha gente, por ejemplo, la gente que vive el día, que va ganando lo que necesita para comer diariamente, pues va a llegar el momento en que se va después de la desesperación, o por estragos de la desesperación, se va a salir a robar o a saquear o a hacer desmanes. Sí, es que esto solamente va a transparentar o va a volver nítidas todas estas condiciones de altísima precariedad en las que estamos inmersos todo el tiempo. Porque bueno, a veces pareciera que este asunto de vivir al día pues es un asunto sostenido, porque el mismo sistema te permite ir al día, pero sí ir obteniendo los recursos necesarios, ¿no? En estas lógicas de hiperconsumo pues siempre va a haber gente en la calle, siempre va a haber estas trincheras de empleo informal, siempre va a haber quien te pague unos pesos porque hagas esta chamba, o sea, pero digo, en este momento en el que todo se colapsa, lo que decíamos al principio, países como Europa, espacios como lo que es Europa, los países europeos y demás, bueno, ellos sí tienen un lindero económico más estable, ¿no? Y otra forma social de vivir, ¿verdad? Claro, y ahí la riqueza está distribuida de una forma muy distinta, y está, o sea, es posible, ¿no? Yo tengo familiares en Canadá, platicas con ellos y ellos, o sea, pueden llevar a cabo de forma protocolaria todas estas cuestiones y aún así, paradójicamente, bueno, se les ha salido de control, ¿no? Sí. Aún así. Pero aquí en México, pues, cuando la cosa se detiene, lo único que pasa es que se vuelven nítidas todas esas condiciones de precariedad a las que todos estamos súper adheridos. Porque realmente en México todos vivimos condiciones de precariedad en muchos niveles. Digo, tú eres artista, tú sabes la precariedad que vive el sector artístico, claro. Por ejemplo. Inclusive, mira, por ejemplo, nosotros vemos esta situación desde nuestro punto de vista, desde donde estamos pisando, que es nuestro país, México. Y nos quejamos y vemos que la situación no está del todo bien.
Pero imagínate países, digamos, de Centroamérica para abajo, Sí, donde, por ejemplo, las condiciones de higiene son totalmente distintas a las de... el asunto climatológico, digo, un montón de cosas. Y dices, bueno, ¿y ellos qué? Vaya, con ese proceso, ¿a qué acaban a llegar o a qué le tiran, no? Sí, pero pues bueno, es que también el neoliberalismo se mueve en un eje de la necropolítica, Sí. y el sistema también se purga solo, ¿no? Y realmente, como diría Eduardo Galeano, bueno, lo haría más extensivo, ¿no? Este poema de los nadie, bueno, somos muchos los que somos los nadie, solamente somos cifras, ¿no? Y al neoliberalismo le servimos en esta cuestión pues le servimos para esta cuestión de sostener el hiperconsumo, pero cuando este tipo de cosas suceden y colapsan, pues vamos a ser los primeros. Y a lo mejor tú y yo todavía nos movemos en una posición de privilegio. Sabemos que hay gente que vive una precariedad más choncha, ¿no? Sí, y desgraciadamente es mayoría. Sí, y son los primeros Sí. a los que el sistema va a purgar. O sea, Y- efectivamente. Y bueno, por lo menos a ti, a mí, a muchas personas nos dieron la oportunidad de estudiar y la aprovechamos y tenemos una visión de lo que estamos viviendo en este momento. Pero mucha gente no tiene los principios básicos de la educación o del conocimiento, y lo que predomina es la ignorancia, la falta de información y de conocimiento, por ende. Entonces tienen otro punto de vista de visualizar esto, y para ellos es más dramático. Bueno, nosotros pensamos de manera más o menos inteligente y decimos, bueno, puede pasar esto y podemos tomar estas decisiones o estas alternativas, como en el ajedrez, ¿no? Si hago esto pasa esto, si hago esto pasa aquello, y vas armando una estrategia. Pero quien se va con su instinto... Sí, y bueno, creo que también es un asunto de privilegio, o sea, el hecho Claro, de que, sí, y, sí. y también las lecturas que de pronto podemos hacer hacia esas realidades, pues están cruzadas por otras cuestiones como un clasismo o así, ¿no? O sea, hay como un montón de cuestiones en juego, y o sea, no sé, es algo muy complicado, porque, o sea, no faltan los comentarios, ¿no? Es que, bueno, es que esa gente, ¿por qué no entiende que tiene que estar en su... Pero pues se salen a buscar la vida, o sea, también... Claro, sí. Digo, al final del día, bueno, tú, yo y otras muchas personas, a pesar de que también encarnamos la precariedad en muchos niveles, pero bueno, tenemos redes, tenemos capital cultural que nos permiten también ir sorteando la situación desde otros frentes. Pero cuando te enfrentas como a ese tipo de realidades, no sé, o sea, realmente sabes, o sea, es un poco desolador el asunto, pero pues sabemos que el capitalismo es un horizonte desolador, ¿no? O sea, Claro. el liberalismo no nos iba a traer nada bueno. Además también, por ejemplo, vaya... Y ahorita se está materializando todo eso tan monstruoso, ¿no? A lo que le temíamos. Por ejemplo, nuestro trabajo es estar aquí dialogando, platicando, conversando, analizando situaciones sociales y eso. Pero, por ejemplo, en nuestro país también, en nuestra propia ciudad, existen otro tipo de trabajos, oficios, donde la cuestión de la asepsia no existe. ¿Qué onda, no? Por ejemplo, con los que andan buscando cartón, andan buscando pedis, ni modo que gente vive anden en la calle? Exacto. Entonces también es preocupante pensar en esa gente de que dices, bueno, las circunstancias los han orillado a este tipo de trabajos o oficios o como se les quiere llamar, pero también son parte integral de esta sociedad, de nuestra sociedad, y creo que todos somos engranes de toda esta gran maquinaria, pero si uno se rompe, Sí. hay una avería general, no marcharía bien. Y todas estas apuestas que mencionas desde el punto de vista antropológico, ya sea por salud, o sea por nuestro entorno en el que lo hemos desgraciado, o abusado más bien de él, hemos abusado de él en todos los sentidos, aparte de nuestra presunta cultura, nuestro conocimiento, no hemos dejado atrás la responsabilidad en muchos sentidos. Y quizás decimos, no pasa nada, pero sí pasa, vaya, sí pasan cosas con la responsabilidad de toda la gente, ¿no? Y dices,
Bueno, el gobierno actual, otro de los puntos que he visto, el gobierno actual ha tomado ciertas medidas que quizá también han sido criticadas, pero también son de aliento, ¿no? No sé qué piensas de eso. Vaya, muchos critican al presidente de que es un irresponsable, que no debería de ser así, pero otros apoyan o apoyamos al presidente de que pues no se genere la segunda fase de esto, que es el pánico. A mí me resuena mucho desde que ha iniciado este asunto de la cuarta transformación y cómo se coloca esta cuestión de la cuarta transformación en esta era digital de interconexión extrema. Y siempre me ha resonado mucho esta paradoja del exceso de información que al final del día te lleva a la desinformación. Sí. ¿No? Y creo que es muy interesante antropológicamente hablando, y es algo que también de pronto charlamos mucho. Antropológicamente hablando es muy interesante ver cómo el espacio virtual permite que cada quien empiece a verter un montón de puntos de vista y diálogos, y pareciera que ahí todos tienen un nivel de experticia tremendo, y todos son, ¿no? y se ponen en circulación un montón de discursos muy particulares, ¿no? Se pone en circulación discursos de odio, se ponen en circulación, y esos discursos sí se están anclando a cuestiones subjetivas, y sí están influyendo bastante en la forma en la que estamos entendiendo ciertos fenómenos. Me parece que particularmente con esta, digo, yo no sé que hay gente que está como bastante al pendiente de todo el proceso que está llevando la jefatura de López Obrador. Sé que hay gente que sí muy puntualmente lo sigue y tiene conocimiento de los pasos que va dando, y por eso lo respaldan, ¿no? Pero también he visto que se ha sacado un montón de contexto, un montón de cosas. Digo, porque los memes abundan, ¿no? O de pronto, digo, porque de pronto a López Obrador también se le da, ¿no? O sea, de pronto se pone un poco histriónico, de pronto dice 2, 3 cosas, que sí. yo las tomaría como con inteligencia, vamos, o sea, realmente, porque luego hay gente que toma las cuestiones muy literal y lo lapidan. Sí. Y bueno, y sobre todo esta apuesta que López Obrador ha tenido, ¿no? De moralizar ciertas cuestiones, o apostarle a otras cosas. O sea, sí es, de pronto dices, bueno, sí es medio problemático pensarlo así, pero bueno, no lo echemos todo en saco roto. Me parece que ahorita, en este momento, sí necesitamos desacelerar completamente y empezar a pensar en otras formas de existencia, formas más creativas que nos permitan, o sea, no sé, yo no podría decir si soy López Obradorista o no, sino que más bien sería como el exhorto a ir y a informarse adecuadamente, ¿no? Porque hay un montón de desinformación. Sí. Digo, ¿cuántas veces solamente leemos el encabezado de la nota y lo compartimos, o ni siquiera nos fijamos el tipo de periódico que es, y luego andas compartiendo hay noticias de, bueno, no del sé, Deforma, ¿no? Sí, o de Página Negra, que también son periódicos súper amarillistas, y eso genera desinformación. Cuidar los contenidos que ponemos en circulación, ¿no? Porque eso también, o sea, esas son tecnologías del pánico, y si uno las pone en circulación, la resonancia se hace más grande. Sí, finalmente es el verdadero virus, ¿no? Sí, y pues digo, si uno va a tener la osadía de, porque a mí me parece, y bueno, eso ya hablándolo como en cuestiones más de otro tipo, digo, a mí me parece que en el lenguaje y en la palabra y en lo que uno expresa, ahí no hay cuestiones como inocentes. O sea, eso también tiene una fuerza importante en términos lingüísticos, en términos espirituales, en muchos niveles, ¿no? Sí. Y a veces creo que ya no nos estamos haciendo responsable de lo que sale de nosotros en términos de nuestra expresión. Sí, y yo creo que si uno va a tener la osadía de expresar algo, pues hay que reivindicar lo que expresas, ¿no? Sí, sobre todo lo que tú dices es muy cierto. Y bueno, yo he notado también 2, 3 cosas que he ventilado con algunas amistades.
En el sentido de que dices, tanta información nos desinforma, eso es cierto. Sí. Porque encuentras, digamos, un tema en especial, pero encuentras aberraciones y encuentras información veraz. Tu trabajo o tu deber es pues depurar eso, saber qué es real, saber qué es mentira o no. Pero por ejemplo, antes que la gente que empezó a usar el internet, yo empecé antes del 2000 a usar internet, a conocer esta tecnología, y solamente había acceso si tenías una computadora, porque no había labs, Claro. no había tablets, y digamos de alguna manera pues hasta era elitista el hecho de que tú tuvieras una computadora, porque costaba una feria. El internet era carísimo. Era también. carísimo. Vaya, ibas a la renta de un cibercafé, las horas costaban una fortuna. Vaya, y por la ley de la oferta y la demanda, pues esto ha venido decreciendo. Pero esto da el traste en el momento en que la gente recibe internet por celular y adquiere un celular. En ese momento todo colapsa, en el sentido de que, por ejemplo, tú ves, digamos, si estás dentro de un grupo y te llega información a tu celular de que hay una notificación, ves la notificación, pero no ves Sí. todos los comentarios de alguna publicación. Sí. Y te vas con lo que te llegó nada más. Pero aunque tienes la opción de revisar, ir hacia atrás, ver quién más comentó, no lo haces. Y solamente tomas por hecho y por dado lo primero que ves. Y esa es tu opinión. Sí. Y dices, no manches, ¿hasta dónde llega nuestro grado de ignorancia y de idiotez? En el momento en que tenemos la información más difundida, bueno, llega más manos, más mentes, pero está desaprovechada. Sí. Y ya, por ejemplo, quien usa una computadora, digamos, de escritorio, pues ya no es mucha gente, ¿verdad? Sí, digo, y uno de pronto hace sus lecturas bien paranoicas de esas cosas, ¿no? Y lees eso y pues sí, todo es culpa del neoliberalismo, pero pues sí, de alguna manera son tecnologías de existencia que están apostando a algo, digo, no es casual. Ese era el fin de esta cuestión del estar interconectados todo el tiempo. Yo a veces lo pienso, no sé, trato de volcarme a pensarlo desde un eje un tanto más filosófico quizás. O sea, ¿qué implica estar en esta dinámica de interconexión permanente en una realidad virtual y así? Y eso cómo nos atraviesa en términos psíquicos, antropológicos, sociológicos, espirituales. Y a veces sí me asusto, ¿no? Y digo, chin, o sea, ¿qué onda ahí? Artísticos, no sé, o sea, ¿de qué forma eso también vuelve muy, muy grisáceas nuestras percepciones de ciertas cosas, nos adormila ante ciertas cuestiones, o sea, sí, pero uno va con la convicción de que sí estás informado, porque pues lo estás viendo ahí, ¿no? Y lo que circula ahí es la realidad, y uno va, se sube al tren, ¿no? Y no sé, me parece que es un poco también macabrón el asunto, o sea, sí tiene ahí también su... Y es que, vaya, el uso y el abuso de las redes sociales es un arma de doble filo, en el sentido de que mucha gente no sabe qué es una red y tampoco sabe qué es social. Entonces, imagínate, unir los dos términos, una red social, ni siquiera saben qué es eso. Y vaya, y muchos se basan en platicarte su vida privada cuando la hacen pública, no sabiendo que es privada. Por ejemplo, te dicen, estoy trabajando. Ajá, ¿y yo qué? Llevo 5 horas trabajando y estoy comiendo esto y... Es que esto ya también forma parte de nuestra subjetividad y también es un horizonte de nuestra existencia, es importante.
O sea, realmente, porque mucha gente dice, ay, lo viste en Facebook, no sé, los memes o cosas así, ¿no? No te lo tomes en serio. Yo sí me lo tomaría en serio, ¿no? O por lo menos sí trataría de hacer como una lectura más crítica al respecto de lo que estoy viendo y consumiendo ahí, ¿no? De toda esa sucesión de símbolos que me están cruzando en ese espacio virtual, ¿no? Y tan es así que, por ejemplo, ahorita estas cuestiones de los sentires del pánico o cuestiones más afectivas y demás, pues vamos y todo el tiempo las vertemos ahí, ¿no? En las redes sociales. Sí. Digo, creo que las redes sociales, a propósito de esta cuestión de la pandemia, pues han sido un eje fundamental para crear una opinión, digamos, mediática o colectiva al respecto del virus. Claro. Porque toda la información, pues la estamos sacando de ahí. Claro. ¿No? Y finalmente también esto de la información del coronavirus, pues está clasificada en los términos que tú quieras, desde la cuestión biológica, desde la cuestión antropológica, económica. La cosa es que tú elijas qué es realmente lo que tú necesitas de información o qué es lo que quieres. Porque si te vas con la primera vista, pues te estás condicionando a la voluntad de alguien de manera maligna o amañada, en el hecho de que también en las redes sociales también existe la estafa y el robo, ¿no? Por ejemplo, hace poco tiempo fui a tramitar, renovar mi pasaporte, y pues siguiendo los protocolos, haces tu cita por teléfono, todo eso. Y ya estando allá veo que dice pagos en Oxxo, en Bancoppel y en Banco Azteca son una estafa. Yo quedé pensando, ¿cómo? Y ya después me enteré que hay una página o unas páginas que te agendan una cita y están bien diseñadas, todo eso, que te agendan una cita para que hagas tu pasaporte para ir por primera vez o por renovación, y te abren ahí un chat y todo ese rollo, y al final te dicen tienes que pagar tu pasaporte en esta cuenta y en Oxxo, y vas al Oxxo y pagas y resulta que es fraude y dices no manches. Tan bien maquinado que tienen esas situaciones, y que dices... Y es que también, pues, estas cosas te leen a ti, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que de pronto pones en el buscador, no sé, cualquier cosa, y cada rato Facebook te atiburran de cosas, sí. ¿Cómo te van leyendo? O sea, este asunto de la inteligencia artificial. Por eso creo que sí es importante pensar esto como en cierto nivel de agencia. Esto también está teniendo una agencia sobre nosotros tremenda y a lo mejor la estamos pasando por alto. Sí, en los buscadores, por ejemplo, en el Google o precisamente aquí en Facebook, hay opciones de ventas de cosas, y si tú le das clic a una de esas ya te jodiste, porque te van a bombardear de todo eso. Y dices, ¿qué onda, no? Y eres hasta vigilado ahí. O a veces aunque ni lo hagas, ¿no? Pero digo, teniendo activo tu GPS, esta cosa detecta dónde andas y te va a estar diciendo, te va a estar ofreciendo como cosas, y siempre orientadas a esta cuestión del hiperconsumo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, habría también ahí que hacer digo, ya hemos hablado mucho como sobre todo este horizonte tan desolador, tan complicado, tan transgresor, que va a transgredir muchos niveles de la vida social e individual, ¿no? Y pero bueno, también podemos buscar cuestiones de provecho al respecto, no sé. Claro. Habría que empezar a ponernos un poco creativos, me parece. Exactamente, hacer una estrategia de a lo que le vamos a tirar, y sobre todo qué es lo que vamos a hacer, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y también nosotros aportar pues nuestro punto de vista y nuestra propia estrategia, y podemos decir, bueno, puede funcionar esto, puede suceder esto, cosas que se van al traste o que se terminaron por esta pandemia, por estos momentos de paralizar todo, proyectos, por ejemplo, algo que a mí me ha estado agradando desde hace más de un año
son los talleres y cursos y conferencias que hay en el Archivo General del Estado, que eso es algo extraordinario porque vaya, se acabó esa estigma sombría de que el archivo es un lugar ahí por ahí arrinconado que no sirve para nada, solamente es un testigo de la historia. Pero quienes están al frente del Archivo General del Estado me he dado cuenta que han hecho grandes cosas al ofrecer cursos, talleres, conferencias, exposiciones. Y esto se termina por esta situación y dices, no manches, ¿cuánta gente se va ahí a los talleres, se va a los cursos, se va a hacer pasión o simplemente a la hemeroteca a leer o a la biblioteca a leer, a informarse, a adquirir conocimiento, y esto se termina tristemente por esta situación a la cual nos están sometiendo la de fuerza, ¿no? Y dices, pues tenemos que afrontar esta situación desde nuestras propias experiencias y nuestros puntos de vista, y finalmente tomar las medidas precautorias, como al principio dijimos. Pues esto de enfermarse de las vías respiratorias, pues no es novedad, esto es frecuente en todos los cambios de estación. Pasamos del invierno a la primavera. Precisamente hoy que venía para acá, le decía yo al taxi, oye, préstame una franela porque el calor me está quemando el brazo. Hoy lo estoy sintiendo de una manera impactante, el calor así intenso, ¿no? Estos cambios de clima te llevan a esas situaciones de la enfermedad, y bueno, pues no queda más que tomar las precauciones debidas, ¿no? Y vaya, si tienes pues un dinerito ahí ahorrado o está bajo el colchón o lo puedes adquirir mediante el cajero, pues hay que tratar de saberlo administrar finalmente, ¿no? Vaya, y no hacer esas compras de pánico donde finalmente quien sea beneficiado es la industria farmacéutica, ¿no? Porque ya no hay ni alcohol, no hay ni guantes, no hay cubrebocas, no hay gel, no hay nada, y sin en cambio alguien salió beneficiado con eso, ¿no? Sí. Aparte de que es una cuestión necesaria, la ignorancia de la gente también arrebató todo eso del mercado. Yo incluso me iría, te digo, a generar apuestas de desestructuración de nuestra propia existencia, en términos, o sea, de entrada eso, ¿no? Sabemos que el neoliberalismo es un sistema tremendamente individualizante, y por eso precisamente pasan estas cosas, ¿no? Alguien monopoliza, en este caso, bueno, se ha monopolizado el gel antibacterial y solamente unos cuantos están sacando provecho de eso, ¿no? Entonces, eso, yo creo que esa es una apuesta o una trinchera interesante, la de romper con esos esquemas tan individualizantes y empezar a trabajar en red, empezar a hacer manada, empezar a hacer tribu, no empezar a trabajar nuestras redes desde otros ejes. Claro. Porque pues también, digo, el ir y llenar toda la cena y atrincherarte, digo, pues no sé. También no tiene y un al final resultado. del día, ¿quién estás beneficiando, no? Con ese, y bueno, si tienes el privilegio de hacerlo, pero habemos quienes no lo tenemos, ¿no? Habemos quienes no tenemos la posibilidad de ir y llenar la alacena para comer 2 meses, ¿no? O sea, sí, hay que ser reales, vaya. Digamos, muchos dicen, bueno, pero es que a la gente que los burócratas se le está pagando y a algunos se les lleva el trabajo a su casa. Sí, vaya, por eso no hay ningún problema. Pero eso es parte de toda una maquinaria. Pero aquel que vendía sus tamales, ¿sí? Aquel que vendía sus churros, aquel que vendía sus memelas, sus juguitos y todo eso, o aquel que va a buscar ahí a los botes de basura a buscar PET, a buscar cartón, y simplemente no hay, ¿qué sucede con ellos, no? Vaya, dices, también hay que pensar en unas situaciones. Las señoras que vienen a vender sus tortillas a la ciudad, su comida, los tacos, en fin. Por ejemplo, me pongo a pensar en aquellas empresas en que pues han invertido en infraestructura y todo eso para hacer un pequeño negocio. Quizá para muchos sea
pues nada su inversión, pero para ellos ha sido el fruto de su esfuerzo de algún tiempo. Pero imagínate que ya no tengan que vender o a quién venderle, pues todo eso quedó estancado. Ahora piénsalo en las grandes estructuras, en los restaurantes ya bien formales, donde hay una estructura más amplia, donde tienen un personal y tienen gente especializada, chefs, en fin, toda una red de trabajo, y que cierren. Sí. Entonces, finalmente, pienso yo, el malo no es el virus, o lo que nos va a matar no es el virus, sino la economía. La economía es la que nos va a matar. Sí. Digo, no sé si escuchaste, pero el kilo de huevo ya está en 70 pesos esta mañana, ¿no? O cosas de ese tipo. Entonces, obviamente también habría que contemplar que eso también va a abrir la brecha de un horizonte un tanto violento y un tanto bien complicado, y pues también hay que estar listos para... Sí, por ejemplo, un amigo que trabaja en el transporte público dice, pues resulta que mañana descanso, vamos a trabajar un día sí, un día no. Lo vamos a repartir para que trabajar unos un día, otros otro día, la mitad un día y la mitad otro día. Y dice, no manches, entonces que comerán un día y un día no. Sí, te digo, la gente que sale a vender sus productos, o sea, y pues bueno, digo, el detalle es ese, ¿no? Que México está sostenido en la economía informal, ¿sabes? En su mayoría, entonces... ¿Sabes? Exactamente, la economía informal es algo curioso, y es lo que ha mantenido en pie a México, y nadie lo puede negar. Por ejemplo, la economía de las tandas entre amigos. Sí. Eso es algo muy de los mexicanos. El hecho de vender por catálogo, que te vendo cosméticos y que te vendo pues pinturas para los ojos, que te vendo ahí hasta trastecitos y todo ese rollo, de las señoras que veo que cada 8 días van y hacen su pedido y van a ver a la gente, oye, cómprame esto, y dices, pues ese es otro tipo de economía, quizá no muy contemplada, pero a lo mejor con beneficio para la empresa, ¿no? Pero mueve mucho dinero y mueve mucha gente, ¿no? Y de eso vive la gente, ¿no? Las memelas. Claro. Los puestos de carnitas, los tacos. Esa es una economía donde tú ves gente, ahí vas a encontrar comida. Y nosotros también nos sostenemos por ahí, ¿no? Claro. Quienes estamos en ciertas situaciones, pues a nosotros también nos sostiene que existan esos espacios, ¿no? Sí. Porque pues realmente comer en un restaurante o buscar los servicios de cierta forma, pues sí, o sea, es importante también reconocer nuestras vulnerabilidades como colectivo social. Claro, sí. Y entendernos como seres interdependientes, ¿no? O sea, somos seres interdependientes y por ahí hay que buscarle. No sé, yo no podría pensar en alguna estrategia sólida, ¿no? Pero creo que sí, por ahí hay que buscarle, porque si no, pues sí nos va a cargar el coronavirus. Sí, ¿y qué tal si eres director algún día del INA? Y soluciones. No creo, sí lo veo difícil. ¿Qué cosa? Las probabilidades dan que posiblemente sí, ¿no? Sí, pues también veremos después de esta sacudida medio apocalíptica, a ver qué nos espera, ¿no? Pero sí, no sé, Sí, es preocupante, y además es un poco hasta filosófico. Sí, totalmente, no hay que descuidar esa parte. Yo creo que ahorita es fundamental esa parte. Claro. Y bueno, pues están llegando saludos, como siempre, nuestro amigo Abel Quiroz, un músico, siempre está al tanto de nosotros. Nos manda saludos a Alejandro Rivera Domínguez, nuestro amigo el gran Mamut. Saludos para él, manda saludos Isela Quesada, y Karina, ella es ella es una compañera también músico que está en Ciudad de México, saludos para ella, y Isela Quesada
Pues es la subdirectora del Archivo General del Estado, que bueno que nos sintoniza, saludos para ella y sabemos su gran labor. Sé que pues vaya, no hay actividades, sí, pero ella está haciendo videos y mostrándole a la gente en la página del Facebook de lo que es el archivo y a qué se dedican y qué tienen y de qué hay disponibilidad, y eso es loable para la licenciada Isela Quesada. Saludos especiales para ella. Y pasando esta pandemia, volveremos a vernos por allá en el archivo, que tenemos mucho trabajo que hacer. También mando saludos Zenaida Mendoza, ella está en Ciudad de México. Lógicamente también nuestro amigo Toribio Gardeazábal, que está allá en los Estados Unidos, en Miami. Y nuestros amigos de siempre, pues José Luis León y Gerásimo Rivero allá en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, también están al pendiente de nosotros como siempre. Ren Cervantes, excelente programa, gracias por la información. Ay, es mi mamá. Okay. Saludos a mi mamá. Estamos pronosticando a la próxima directora de Lina, señora. No, ya, ella ya es la dueña. A nivel federal, por favor. Sí. Le vas a quitar la dirección al maestro Camarena. Eso me gustaría más, fíjate, más que lo institucional. Claro. Estaría más lindo. Sí. Y algo más, David, otros saludos más que tengas por ahí. Pues señora, ya vio a su hijita que es una buena estratega en esta situación, invirtió bien en su hija. Vaya, porque también dicen que los hijos somos el reflejo de los padres, pero también los padres se sienten satisfechos con lo que han hecho, ¿no? Claro. Algún día tendrás hijos o no tendrás hijos, lo que suceda, pero tendrás una motivación de decir, claro, qué buena onda por eso, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, gente joven como tú, que no llega a los 30 años y que está preocupada por los problemas sociales y todo lo que sucede en una sociedad, no es tan frecuente, ¿eh? Muchos están en otro rollo, en el cotorreo y en otros menesteres, pero en la preocupación del diario acontecer, creo que pocos, y es triste. Déjame contarte algo que viví y primero me llenó de alegría y después de enojo. El día que se reunieron las universidades para hacer su mitin en Casaguayo, dije, qué buena onda, ¿no? Ya. Es algo extraordinario que haya una unificación y una conciencia social a nivel universitario, no pensando en tal o cual universidad, ¿no? Eso es loable y eso es qué bueno, ¿no? Que piden seguridad. Casualmente yo paso por aquí por el centro cuando eso ya había terminado. Y veo que vienen ahí muchos chavos con sus playeritas Opaev y, en fin, venían ahí dando cuenta de dónde venían, ¿no? Todo eso estaba muy bien. Pero en una de esas me encuentro un grupo, eran ríos de estudiantes que ya venían de ahí de Casaguayo. Pero en una de esas me encuentro un grupito que venían con sus chelas y insultando a los automovilistas. Y hijo, pues esto sí dio al traste con toda la buena intención del movimiento, ¿no? Yo no me aparto que los jóvenes tengan ganas de una cerveza. Yo fui joven y lo hice. Pero si tenés ganas de una cerveza, podías irte a un lugar donde degustes una cerveza y grites y hagas y opines y despotriques todo lo que tengas que decir. Pero en vía pública y en un movimiento así, dices, qué inconsciencia, ¿no? Qué inconsciencia de su... Vaya, porque no eran de secundaria, pues dices, bueno, pero ya prepos, yo creo que ya tienen conciencia, ¿no? Y dices, no manches, ves, toda mi buena intención y todo lo que yo decía, güey, qué buena onda porque se están unificando las universidades. Al ver ese acto dije, no manches, pues ¿qué? Pides seguridad cuando tú estás
provocando la inseguridad, ¿no? No va a faltar el automovilista que no le va a gustar y le echa el carro encima, se baja, o si trae un arma le mete un tiro, le da una pedrada, ¿no? Y dices, ¿a dónde hemos llegado? Sí. Bueno, dice, ya se reportó Toribio Gardiazabal desde Miami. ¿Alguien más, don David? Abel Quiroz, ya dije de Abel, de Cervantes también. Si me mandas el número de interacciones y todo ese rollo, pues ¿cómo concluirías este programa, Jimena? ¿Qué opinión nos das desde tu punto de vista del que te ha dado tu profesión? Pues el mundo está herido, hay un quiebre muy fuerte, hay un ambiente de colapso evidente, ¿no? Y no va a ser sencillo transitarlo, definitivamente. Se vienen retos muy grandes a nivel personal, económico, político, pues lo que implica también en términos de la salud. Digo, ahora hemos abordado muchísimo esta cuestión de lo social y de lo sociocultural y lo político, pero bueno, también en términos de lo que implica este horizonte de la salud y demás, pues va a estar complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que a mí me quedaría como una cuestión de acción, una trinchera de acción, sería eso, ¿no? Empezar a buscar estrategias estrategias que nos permitan transitar esto de las formas más amables, cuidando todos esos ejes, ¿no? O sea, cuidando nuestra interdependencia, cuidando nuestras vulnerabilidades en todos los niveles, buscando sacar un provecho de toda esta coyuntura, ¿no? Y apostando justamente a pues estas cuestiones más de corte reflexivo, que no nos dé miedo reflexionar un poco, claro, al respecto. Es necesario parece, también, ¿no? Hacerlo, sí. Y también pues buscar esta cuestión de, digo, ya a lo mejor eso ya sonará un poco desde otros lugares, pero también posibilitar esos encuentros y desencuentros con nosotros mismos, con nuestros entornos, porque pues eso nos va a dar un montón de pistas para un montón de cosas, me parece, ¿no? O sea, desde un eje pues un tanto más creativo, reflexivo, crítico, o sea, también permitirnos contemplar lo que está aconteciendo, pero pues tratando de buscar ciertas respuestas que nos permitan caminar, ¿no? Reforzar redes, ya no apostarle tanto por estas conductas tan individualizantes. Me parece que ahorita reconocer nuestra interdependencia es fundamental, porque necesitamos hacer red para poder caminarlo en muchos niveles, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante, y eso, ¿no? Que este tiempo para quienes están en casa y tienen la oportunidad de tener estos espacios, pues que sean espacios fructíferos, ¿no? Que nos sirvan porque pues muchas veces buscamos nada más evadirnos, ¿no? Y buscar no transitar el aburrimiento. Necesitamos hacer un reset. Eso también es fuerte en términos subjetivos, es algo bien fuerte. Te digo, pensaba yo mucho en esta cuestión de la salud mental, que es algo de lo que no se ha hablado mucho, ¿no? Pero creo que también es una cuestión fundamental. ¿Qué onda con estos procesos de la psique y qué va a pasar ahí, ¿no? O sea, sí. Porque también si vamos a tratar de transitarlo buscando evadirnos, ¿no? Echarnos todo el catálogo de Netflix con un dedo, o así. No, me parece que hay también una oportunidad para hacer un reforzamiento crítico bien interesante. Sí, y hacer un reset no solamente en nuestra mente, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro entorno, sino a nivel global. Quizá el planeta esté descansando en este momento, claro, de algunas situaciones, no movimiento. Los animales tendrán otro punto de vista, pero no ellos no. Yo creo que ellos ya, por ende, han notado que hay un cambio. Claro. Entonces es una cuestión natural que debemos tomar en cuenta y saber qué beneficios nos pueden aportar
no solamente personales, sino comunitarios y globales, ¿no? Vaya, porque finalmente todos somos habitantes de este maravilloso planeta que en cualquier momento nos puede ser así. Puede tronar, vaya. Entendamos que la Tierra no nos necesita. Exacto, O sea, sí. realmente Nosotros venimos a invadir esta situación con nuestro intelecto. pareciera que nosotros somos como los amos y señores, pero Del universo. realmente la Tierra no nos necesita y nosotros somos los que la necesitamos a ella y la estamos lastimando bastante. Entonces también es importante repensar esas relaciones, porque a veces las relaciones solamente se piensan en términos humanos. Pero ¿qué onda con esas relaciones, no, con esos agentes, seres no humanos, ¿no? Sí. Hay que pensar. Hay que pensar en el reino animal, en el vegetal y hasta en el fungi y todos esos menesteres que existen en este planeta. Buena idea desacelerar. Exacto. Ahora que se está prestando esto. Pues manda también saludos Ignacio Betanzos y hay 362 personas alcanzadas, 20 interacciones, buen número. Y amigos, pues como decía aquel filósofo popular mexicano, Chespirito, que no panda el cúnico. Que no ponga el cúnico. Y vaya, es eso, ¿no? Estamos en el proceso del miedo. No dejemos que nos invada el pánico y mucho menos la desesperación. Y tampoco pues estemos pensando en cometer actos que en lugar de beneficiarnos nos van a llevar al caos y al colapso, y eso es lo que menos esperamos. Pero para eso tenemos que tener optimismo y tenemos que ser un poco precavidos, pues con las medidas normales adecuadas que todos conocemos, sobre todo de higiene. Vaya, tú sabes que si estás, no sé, acariciaste a tu perrito o fuiste a reservar tu planta y sin lavarte las manos vas a comer, lógico que te vas a enfermar. Claro. Entonces debes pensar en las situaciones, Sí. y el sentido común de las cosas. Contemplemos y cuidemos todos los ejes de nuestra existencia. Y eso implica un montón de cosas. Todos estos ejes, la cuestión de lo sanitario, pensarnos también como seres biológicos en algún nivel, pero también cuidar esta parte emocional, cuidar esta parte crítica, esta parte reflexiva. O sea, los seres humanos existimos en muchos ejes, ¿no? Y en muchos niveles, y hay que contemplarlos todos. O sea, es un buen momento para hacerlo sin miedo. Claro, y sobre todo, vaya, es momento de reflexionar, de leer, de terminar los pendientes que siempre tenemos, de limpiar la casa, Sí. de, pues no sé, de platicar con la familia, Este reset que mencionas. de convivir hasta con el vecino, ¿no? ¿Qué onda? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué planeas? ¿Qué te beneficia? ¿Qué no te beneficia? ¿En contra de qué estás y a favor de qué estás? Es un buen momento. Entonces veámoslo desde ese punto de vista, como un buen momento para cambiar muchas cosas. Y si es nuestra mente y nuestro entorno, pues que mejor. Mientras tanto, pues dejemos que, más bien pongámosle una barrera al miedo. Hasta aquí nada más. Y tenemos que ser felices, eso siempre lo digo al final del programa. Tenemos que ser felices porque eso es gratis. Y si no eres feliz tú, pues tu entorno no será feliz. Claro. Vaya, si la felicidad depende de ti, yo creo que eso es lo que vas a compartir. Claro, y cuando ese tipo de sentires se hagan presentes, ahí también podemos hacer un trabajo reflexivo interesante y pues tratar de rastrear de dónde viene, ¿no? De dónde Exacto. viene ese miedo y por qué ese miedo por qué ese sentir se está diluyendo en mi cuerpo y que, o sea, podemos, digo, el asunto del pensamiento son ejercicios, son ejercicios maravillosos, el pensar y el reflexionar que te van a dejar mucho en muchos niveles, ¿no? También intelectualmente, subjetivamente, o sea, hay que permitírselo. Sí, claro, sí. Y el sentido común, siempre he dicho, la solución a tus broncas y tus problemas es el sentido común. Porque así es, vaya, es como la cuestión de la lógica matemática. 1 más 1 son 2, nunca van a ser 3. Y así vas a resolver muchos Claro. problemas.
Hay que volver a lo elemental también. Claro. Pues muchas gracias, Jimena, por No, estar al aquí contrario. en estos momentos. Yo sé que siempre se Cruciales. nos desparrama el diálogo y terminamos tocando como muchas cosas, pero Sí. pues creo que todo es importante. Claro. Ahorita sí es importante tener a consideración muchas cosas, ¿no? Para poder pues para poder salir avantes. Confiemos en que vamos a poder, si el coronavirus lo permite, pues por aquí andaremos. Claro. Pues amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Y si esto no cambia nuestra situación aquí en México, que hay otra fase, pues más que nada de prevención, nos veremos la próxima semana. Si no, pues ya estaremos informándoles qué sucederá. Y bueno, pues gracias a todos y nos vemos la próxima semana.